Ahí parece que sí. Espero estar saliendo al aire. Si se me escucha. Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Bueno, les damos la bienvenida a esta conferencia de hoy. Vamos a acomodar un poco, me dicen aquí. Ahí. Me están pidiendo un minutito mientras se comparte el link de Facebook. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre esta conferencia, la número 8 de este ciclo, que es la evolución y la involución. Y la revolución. Evolución, involución y revolución. En el fondo vamos a hablar un poco de lo que es el dogma de la evolución y cómo nosotros podemos comprender un poco más las leyes que nos rigen, ¿ya? Esta ley de evolutiva y esta ley involutiva son parte de las leyes mecánicas que nos rigen, y una vez que uno estudia esta conferencia y reflexiona sobre ella, nos vamos a poder dar muchas respuestas importantes sobre lo que nos ocurre, por qué nos está pasando ciertas cosas en la vida, o por qué el mundo está como está, etc. Entonces, la ley de la evolución y la ley de la involución son dos leyes mecánicas que nos rigen a nosotros desde cierto proceso de alguna existencia atrás. No son leyes que rijan, digamos, a todo el cosmos y a todo el universo. No todo evoluciona e involuciona, pero sí es una ley que rige a todas las personas que quieran vivir su proceso de autorrealización. Todas las personas que quieran, o todas las chispas que quieran crecer más desde el punto de vista espiritual, tienen que pasar por estas leyes de evolución e involución. Porque es una ley fundamental del despertar de la conciencia. Todo el que quiere subir, primero tiene que bajar. Entonces, por eso que los maestros crearon, y nosotros en general como humanidad empezamos a vivir todo un proceso hace 18,5 millones de años aproximadamente. Comenzó a girar esta rueda, digamos, en este planeta Tierra. No todos los planetas pasan por este proceso de la involución, pero nosotros sí, nos toca vivirlo, ¿ya? Entonces es necesario entender en el fondo cómo esta rueda evolutiva e involutiva está constantemente girando. Es una ley, en el fondo es el origen del movimiento continuo. El movimiento continuo, todavía los científicos buscan la máquina de cómo hacer este movimiento continuo, y han hecho diferentes experimentos, digamos, pero el movimiento continuo está aquí. El centro del movimiento continuo precisamente está en el movimiento de las fuerzas evolutivas e involutivas que rigen toda la naturaleza. ¿Sí? Bueno, aquí aparece el maestro Anubis. El maestro Anubis, en el fondo, aparece aquí en la rueda del samsara. La rueda principal de los movimientos evolutivo e involutivo es lo que llamamos nosotros la rueda del samsara. Samsara significa valle de lágrimas. Entonces, por un lado asciende Anubis y por otro lado desciende Tifón. Las fuerzas evolutivas están regidas por Anubis y las fuerzas involutivas están regidas por Tifón, ¿ya? Tifón Bafometo. Pero en el fondo recordemos que nosotros tenemos a Anubis dentro de nosotros y también tenemos a Tifón dentro de nosotros,
que en el fondo son diferentes facetas de nuestra Madre Divina, porque nuestra Madre Divina nos va a acompañar y siempre nos ha acompañado en todos los procesos evolutivos y siempre nos va a acompañar en todos los procesos involutivos. Nunca nos abandona. La Madre y el Padre jamás nos abandonan en todos estos procesos, ¿ya? Entonces, vemos aquí en esta carta del tarot, que es la carta número 10, cómo está por un lado Anubis girando y por otro lado está Tifón descendiendo. Ahí se incorpora otra persona. Bien. Y por Facebook estamos saliendo. Bien. Entonces ahí está la fuerza evolutiva e involutiva. Y sobre las patas de león, las manos de león con garra representa el elemento fuego. Las alas representan el elemento aire. El rostro humano representa el elemento agua. Y el báculo representa el elemento éter. ¿Ya? Son los 5 elementos fundamentales de la naturaleza, ¿ya? Porque son 4 los más conocidos, pero existe un quinto que es el éter, ¿ya? Que se relaciona con el mundo etérico, con el cuerpo vital y con el akacha del mundo causal. Entonces, para lograr la revolución, en el fondo, necesitamos trabajar con esos 5 elementos y transformarnos en una esfinge. Transformarse en una esfinge quiere decir aprender a dominar los 5 elementos de la naturaleza. Y ese dominio de los elementos de la naturaleza está dado indudablemente por la creación de los cuerpos internos y por la eliminación de los defectos psicológicos que se relacionan con los aspectos negativos de estas monas del absoluto. Y es necesario que estas monas salgan del absoluto porque tenemos que salir a adquirir la sabiduría. En el absoluto, todos nosotros éramos felices, pero no teníamos conciencia de la felicidad. Y la felicidad sin conciencia de la felicidad no es felicidad. Un niño pequeño, por ejemplo, un bebé en su cuna, es feliz, pero no sabe que es feliz. Él llora, su madre le da comida, le cambia sus pañales, o sea, lo tiene todo, pero no tiene la conciencia de la felicidad. Y la felicidad sin conciencia de la felicidad no es felicidad. Es algo similar a lo que pasaba en el absoluto. En el absoluto no teníamos conciencia de nuestra felicidad. Y había muchas chispas que en realidad no tenían un mayor conocimiento y no podían avanzar en ese conocimiento. Entonces es necesario salir del absoluto para adquirir el conocimiento necesario que lo va a dar la misma experiencia y la pérdida. Porque uno valora cuando pierde. Cuando nosotros perdemos algo, ahí en realidad nos damos cuenta de lo que teníamos, lo que perdimos. Mientras uno no pierda, en realidad no se da cuenta de lo que tenía. Entonces es necesario, en este mundo, en general y en la creación, es necesario perder muchas cosas para aprender a valorar, ¿ya? Entonces, en esa conciencia es que nosotros vamos a poder regresar al absoluto ya, pero con conciencia de la felicidad. Entonces salen estas monas, estos seres, ¿ya? Y ese ser envía la esencia que es parte de sí mismo, ¿no? Por eso se dice que el ser, que el Padre interno es un ejército de niños. Y parte de ese ejército de niños, parte de esas partículas del ser, es la esencia, que somos nosotros. A nosotros nos ha tocado la misión de encarnar acá en el mundo físico y conocer la oscuridad. Entonces el ser envía parte de sí, la esencia en este caso, a conocer de tejas para abajo, porque el Padre conoce de tejas para arriba, el Padre conoce el cielo, pero no conoce las infradimensiones, no conoce la oscuridad, no conoce el error, no conoce el mal, ¿ya? Y un verdadero maestro es un conocedor del bien y del mal. Conoció el mal, y conoció el mal no porque lo leyó, porque se lo contaron, sino porque lo vivió. Entonces, la verdadera experiencia, la verdadera sabiduría está en la experiencia, precisamente de aprender de la misma oscuridad. Por eso que se dice que la luz
viene de la oscuridad, la luz está detrás de la oscuridad. La oscuridad en el fondo es como luz condensada, y cuando el maestro, la esencia, la conciencia nuestra va viviendo todos estos procesos y luego logra esa liberación, obtiene la sabiduría o la luz que tanto deseaba para su crecimiento íntimo, ¿ya? Entonces, del absoluto salen los elementos, salen las mónadas, sale la esencia, sale todo esto a tomar parte de esta creación. Y comienza este ciclo evolutivo por el lado derecho, ¿ya? Anubis, como dice ahí, va el proceso evolutivo y luego viene el proceso involutivo. La rueda del samsara en los procesos evolutivos e involutivos gira 3000 veces, y en el reino humano se nos asigna a nosotros 108 existencias. 108 existencias que están relacionadas con el collar del Buda, que tenía 108 cuentas. Esas 108 cuentas del collar del Buda representan cada una de ellas una existencia. Entonces, nosotros se nos asignan esas 108 existencias en el reino humano, pero se nos da la posibilidad de hacer esos giros en esta rueda mayor, que es la rueda del samsara, 3000 veces. O sea, podemos formar nosotros 324.000 existencias, porque si multiplicamos 108 por 3000 nos va a dar 324.000. Entonces son 324.000 existencias que se nos van a dar en el reino humano solamente, ¿ya? Y que se nos van a dar en diferentes planos, en diferentes planetas, en diferentes dimensiones, en diferentes niveles y estados. O sea, el camino es larguísimo, es muy largo, porque claro, ahora uno dice, hasta podría uno multiplicar, dice ya 324.000 por 100 años son, ahí podría decir cuánto, pero no, porque hay existencia, ahora vivimos 100 años, 80 años, 70 años, 60 algunos, 50 y eso. Pero antiguamente se podría vivir 1000 años, y si la persona quería 1000 más, pedía 1000 más y le daban 1000 años más. ¿Ya? Entonces son muchos los años que en el fondo que se pueden vivir. Y estamos hablando solamente del nivel humano. Porque cuando estas chispas ingresan a este proceso evolutivo e involutivo, primeramente entran al reino mineral, ¿ya? Ahí en el reino mineral uno es piedra. Imagínense, cada uno de nosotros fuimos piedras y tenemos ese recuerdo, ¿no? Hay un recuerdo de cuando vivimos en el reino mineral. Fuimos parte de una roca, parte de un grano de arena, vivimos en parte de la tierra, y ahí se le llama gnomos y pigmeos a los elementales del reino mineral. Se les conoce con el nombre de gnomos y pigmeos, que no es lo mismo que duendes, ¿ya? Porque los duendes ya son magos negros, que se asemejan, se hacen pasar por gnomos, pero en el fondo son entidades que también pueden vivir en esos mundos, pero ya son entidades. Entonces, el primer reino al que entra es al reino mineral, este nomito, y entra con un 3% de esencia libre y un 97% de esencia también en ese instante libre, pero atrapable. Esa es la diferencia, porque cada uno de nosotros tiene un 3% de conciencia libre, pero inatrapable, que el yo no la puede atrapar. ¿Por qué? Porque siempre va a ser la materia prima para poder trabajar. Si el 100% de la conciencia nuestra, de la esencia nuestra, fuera atrapable por el yo, fuera que se pudiera caer en un estado de somnolencia o de sueño, jamás nos podríamos nosotros volver a levantar. Nunca. Más sin embargo, cada uno de nosotros, por eso que tenemos un 3% de conciencia libre, que es 1% por el Padre, 1% por el Hijo y 1% por el Espíritu Santo. O sea, es 1% por cada uno de las primeras tríada primaria que sale del absoluto. Entonces es importante entender eso. Pero el 97% de esencia restante es atrapable por el yo. Entonces el objetivo es ir formando el alma. Eso es lo que quieren en el fondo las divinidades que diseñaron este cosmos tan gigante y este proceso evolutivo involutivo. Lo que quieren hacer es que la persona adquiera sabiduría, y lamentablemente la sabiduría, la única forma que nosotros podemos sacarla es de la oscuridad.
y viviéndola. Entonces, este nomito va viviendo ahí, puede vivir miles de años, hasta millones de años puede vivir como gnomo, mientras va aprendiendo de los devas. Los devas son los instructores universales, digamos, que son hermafroditas maravillosos, como novias, con sus trajes maravillosos, son instructores y los van enseñando a estos juguetones gnomos que están comenzando su proceso evolutivo. Y ahí estos gnomos comienzan a crear sus primeros defectos. Los primeros defectos que ellos crean están relacionados con la desobediencia, con la pereza, con la desobediencia, porque ya no quieren ir a clase, prefieren quedarse en la casa. Entonces comienzan a crear sus primeros defectos psicológicos, ¿ya? Cuando ya los ven, cuando ya Anubis y estos devas ven que estos gnomitos ya han aprendido bastante en el proceso evolutivo, en el reino mineral, abren ciertas puertas atómicas y los hacen pasar a ellos al siguiente reino, que es el reino vegetal. Por eso aquí dice reino mineral, segundo reino vegetal. Son 4 reinos: mineral, vegetal, animal y humano. Nosotros pertenecemos a un 4º reino, que como lo vamos a ver ahora. Ellos pasan al siguiente reino, que es el reino vegetal. El primer cerebro que se les da siendo nomitos es el cerebro emocional. Lo primero que entonces ellos se mueven bajo las primeras emociones, aprenden a manejar ese cerebro. Cuando pasan al reino vegetal, ahí ya empiezan ellos a tener una cierta movilidad, porque como piedra uno en el mundo físico no se mueve, nadie ha visto una piedra caminando, pero sí tiene una esencia dentro, que está relacionada con el cuerpo físico de este gnomo que está aprendiendo. Pero ya las plantas sí. El reino vegetal tiene cierta movilidad. Tampoco las plantas como que tampoco ha visto uno una planta caminando, ¿verdad? Pero sí una planta se mueve. Y hay plantas en el hogar, no sé, ustedes han visto que tienen mucha movilidad, que buscan el sol, se acomodan, luchan entre sí, ¿verdad? Entonces pasan al siguiente reino, que es el reino, y ahí pasan a llamarse elementales. Toda planta, hasta el mínimo inmiserable pasto que uno pueda tener en su casa o en el patio o hasta ahí entre medio del cemento que nacen, es todo elemental, está vivo y tiene una chispa divina que va en su proceso evolutivo o puede ir en su proceso involutivo. Aquí ya se le asigna su segundo cerebro, porque nosotros somos seres tricerebrados, ¿ya? Y en el reino aquí se le asigna el cerebro motor instintivo sexual, porque ellos ya empiezan a moverse, tienen desplazamiento las plantas, ¿verdad? Y como animales luego van a tener cierto instinto y tienen cierto sexo también, porque las plantas también se multiplican por el proceso. Hay un cierto de los pistilos, ¿verdad? Que los insectos que van llevando el polen, entonces también hay una multiplicación de naturaleza sexual, colaborada en este caso por insectos o por otros animales que puedan mover lo que las plantas necesitan, pero sí hay un proceso de sexualidad en ella y de movilidad. Y comienza la lucha, porque esta plantita, de pronto una plantita que nace debajo de un árbol, tiene que luchar por alcanzar el sol, y ya muchas van trepando por el árbol hasta que llegan y van tras el sol que necesitan. Trepar también por el agua, por luchar por el agua, o luchar contra algunos insectos que se las quieren comer, o animales, etc. Entonces ahí empiezan a aparecer otros defectos psicológicos, de la competitividad, de la lucha, del miedo, de ciertos instintos, y ahí van desarrollando ellos determinados defectos psicológicos, ¿ya? Entonces ese 97% que estaba libre, que era en el fondo era una esencia inocente, porque en el fondo estos elementales cuando ingresan a estos reinos tienen un grado de inocencia, ¿ya? Y eso es lo que en el fondo la divinidad quiere, en el fondo, ¿ya? Que uno transforme la inocencia, la transforme en conciencia. Por eso que ahí hay una diferencia entre lo que es la esencia, que es esta materia anímica inocente, pero contaminable, lamentablemente atrapable por el yo, en una conciencia, ¿ya? Cuando ya deja esa inocencia y va
va obteniendo la comprensión de los procesos por los cuales se atrapó, se durmió o el yo, o permitió que el yo creciera dentro de sí. Cuando estos elementales del reino vegetal están preparados, ya los devas y el mismo Anubis, la madre divina de ese elemental que va creciendo ahí, ve que está preparado, entonces lo hacen pasar al siguiente reino, que es el reino animal, tercer reino. Va subiendo en la escala, ¿ya? Y toma cuerpo en animales. Ya aquí continúa con su cerebro emocional y el cerebro motor instintivo sexual, pero ya aquí la sexualidad, sabemos que la sexualidad de los animales ya es diferente al vegetal, ya es una colaboración mutua donde copulan los animales. Y también se va desarrollando más el cerebro emocional. Aun y cuando una planta, sabemos que la planta siente, no sé, para las personas que han logrado esa sensibilidad, o las personas que tengan plantitas y personas que son muy dadas a cuidar sus plantas, y uno las ve en su hogar, plantas bonitas, ¿verdad? Les colocan música inclusive, y uno la ve, la planta, y la ve hermosa. Como así también de pronto una planta mal cuidada, ¿verdad? Que no la riegan, que no le ponen la atención adecuada, y la ve uno media marchita, media triste. Entonces la planta siente. Tiene cerebro emocional, tiene cerebro motor instintivo sexual. En el reino animal, más. El cerebro emocional se va desarrollando más. Así usted ve, hay muchas personas que tienen perro, y el perro, pucha, lo quieren, y de hecho se le habla de perrijos, porque es como un hijo. Y lo cuidan, y vive pero súper bien, come súper bien, y el perrito sabe que él es muy querido, muy mimado, ¿verdad? El gato es igual, y diferentes mascotas. Entonces, así los caballos y todos los animales, en el fondo, van desarrollándose en el reino animal, y ahí ellos también tienen alma, pues. En el reino vegetal se llaman elementales, pero en el reino animal se llaman ánima, de ahí donde viene el nombre animal, porque tiene ánima, o sea, tiene alma dentro de sí. Y esa alma está en su proceso de crecimiento, y comienza a desarrollar otros defectos. Defectos, por ejemplo, como la ira. Ustedes ven a los perros cuando pelean, no sé, no compiten. Lujuria, también, ciertos animales lujuriosamente ahí que se van persiguiendo. Hasta los celos. Hay animales que en el fondo, cuando llega otro animal y se ponen celosos, se enojan. Entonces ahí en el fondo lo que está haciendo la naturaleza, al encarnar a estas chispas que han salido al absoluto en su proceso evolutivo, los está haciendo, le está permitiendo en el fondo que ellos vayan desarrollando estos defectos psicológicos para que aprendan. Porque en el fondo uno tiene que aprender viviendo. O sea, nosotros fuimos animales. Esa es la verdad. Y luego, ya que logran desarrollar y aprender todo en su reino respectivo como animal, pasan al siguiente reino, que es el reino humano. ¿Ya? Aquí está el tope de la creación en el reino humano, donde cuando ingresan al reino humano se les da el tercer cerebro, que es el cerebro intelectual, y se le dan ciertas capacidades fundamentales. ¿Ya? Una es la capacidad de la elección, el discernimiento, porque en el fondo a través del cerebro intelectual, porque aquí en el reino humano se les da el tercer cerebro, que es el cerebro intelectual, ¿ya? La capacidad de pensar, ¿ya? Y esta capacidad de pensar le da al ser humano la capacidad de reflexionar y de discernir. Entonces se le da la reflexión, el discernimiento, y se le da el libre albedrío. Cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, estamos en un nivel de discernir. Discernir qué es bueno y qué es malo. Luego elegir qué es lo que queremos. Y hacerlo a plena libertad. El libre albedrío. Un perro no. Un perro el animal no aprende, digamos, a través de su cerebro intelectual, que deduzca ciertas cosas. Él aprende por procesos repetitivos y procesos instintivos, ¿ya? Y ningún animal podría liberarse de esto, porque el objetivo final
es que nosotros, que la naturaleza nos va llevando hasta cierto punto, pero de ahí nosotros tenemos que salirnos de ahí. Ese es el objetivo. Y ningún perro podría salirse, ningún caballo, porque el caballo está, la vaca, el toro, está encerrado ahí en su lugar, en su pesebrera, donde lo tengan, o en su campo, en su finca. Él no puede salir de donde se encuentra. ¿Ya? No puede salir no puede salir de donde se encuentra. Tienen que sacarlo. Y lo alimentan y luego lo llevan y le sacan la leche a la vaca y luego al matadero. No es libre ese animal. El reino humano sí. ¿Ya? En el reino humano cada uno de nosotros entonces se nos da esa capacidad de discernimiento, ¿ya? Esa capacidad de reflexionar y de elegir, y se nos da el libre albedrío. Entonces ahí es cuando nosotros podemos, en el reino humano, ascender hacia donde veíamos delante, hacia el desarrollar la esfinge, a través del proceso de la revolución de la conciencia. Entonces, la revolución de la conciencia nos permite a nosotros... La revolución de la conciencia nos permite salir de esta rueda del samsara, ¿ya? En el reino humano se nos dan 108 existencias humanas. La primera mitad, o sea, las primeras 54 son del proceso evolutivo, y así en las primeras existencias humanas nosotros nacemos en una tribu, no en una ciudad grande, ¿ya? Porque la ciudad grande lamentablemente está llena de vicios, de problemas, de peligros, ¿ya? No, nacemos en una tribu, en un lugar alejado, conectados con la naturaleza, y ahí vamos aprendiendo, nos vamos desarrollando. Entonces, estas primeras 54 existencias que uno tiene son existencias de naturaleza evolutiva, o sea, la naturaleza nos está llevando a la cúspide del desarrollo del esplendor para poder nosotros autorrealizarnos. Para poder nosotros comprender, vivimos el proceso de nacimiento de la oscuridad, y ahora tenemos que vivir el proceso de sacarnos de esa oscuridad, de corregirnos, de arrepentirnos y corregirnos, ¿ya? Si no lo hace, entonces comienza el proceso involutivo. Entonces la evolución, como ley mecánica, nos rige a nosotros desde el punto de vista de nuestra alma y como seres humanos, pero rige todo lo que uno ve hoy en día. Una planta crece, se desarrolla, llega a su cúspide, luego comienza a morir, comienza a secar, involuciona y muere. Las civilizaciones también. Las civilizaciones tienen su apogeo, su esplendor de desarrollo evolutivo, llegan a la cúspide y luego comienzan a descender, a involucionar, a degenerarse y al final mueren, ¿ya? Entonces todo lo que está bajo la luz del sol, bajo los principios mecánicos de la naturaleza, pasa por este proceso evolutivo de desarrollo de esplendor y luego involutivo de muerte. Nosotros mismos también, el cuerpo físico, en cada una de las existencias, pasamos por un proceso de evolución e involución. Se desarrolla nuestro cuerpo, llegamos a nuestra cúspide, no sé, 30 y tantos años, 40 años, y luego la persona comienza ya en decrepitud hasta que al final envejece y muere. Entonces, el tiempo no libera. La ley de evolución no es una ley infinita. No es que que la humanidad va evolucionando y que el tiempo nos va a perfeccionar. La evolución no es perfección. Al contrario, la evolución es una ley de complicación de energías. Lo que nosotros tenemos que buscar en el fondo es la revolución, para no caer en la involución. ¿Ya? Pero lamentablemente, como no se trabaja dentro de sí, no se conocen las pautas básicas del trabajo revolucionario, entonces nos comienza a coger la involución, ¿ya? Entonces la involución va cogiendo a cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos que investigar en qué existencia vamos. Hay personas que pueden ir en la existencia 60, otros pueden ir en la existencia 80, otros pueden ir en la existencia 100, pero muchas personas hoy en día podemos ir en la existencia 108. En la última existencia de este ciclo. Y si no se trabaja sobre sí mismo, si la persona no
no lucha por corregir su manera de pensar, su manera de sentir y actuar, o sea, no lucha por corregir esos tres cerebros que se fueron contaminando en todo este proceso evolutivo, nos va a tocar involucionar. Entonces, terminado el 108avo existencia, ya recordemos en la conferencia número 2, que es la muerte, lo que muere y lo que no muere, decíamos que ahí cuando estaba frente al tribunal el moribundo, se le veía peso, medida y número. Y ese número se relaciona precisamente con lo que estamos hablando, o sea, el número de existencia. Si la persona va en su existencia 108 y muere, si no despertó la conciencia, si no hizo nada por su interior, se le abre la muerte segunda, la puerta de la involución, que se llama la muerte segunda. Entonces ahí comienza el descenso y comienza la persona a tomar cuerpo físico de animal involutivo, ¿ya? Va descendiendo, ya se transforma cuando ya evolucionando era un animal, ahora es un animaloide. Va en procesos degenerativos y descendentes. Luego sigue bajando, va sufriendo ahí, porque en el fondo está pagando todos los errores cometidos, porque cometió muchos errores como humano. Lamentablemente se cometieron equivocaciones y eso tiene que pagarse. Y se paga ahí, digamos, primero muchos pagan ya aquí en el mundo físico. Por eso que hay personas que tienen, por ejemplo, existencias miserables, o hay algunos que tienen existencias trágicas, terribles, ciegos, no sé, o amputados, deformes, inválidos, o personas que sufren mucho, con muchas enfermedades, etc. Pero sigue, si no ha logrado liberarse, si no ha puesto la atención en su trabajo interno, en lo que verdaderamente tiene que hacer, al final la persona comienza y sigue descendiendo, entonces tomando cuerpo en animales, vegetales, y al final llega al reino mineral y a la fosilización. Este proceso de descender, de involucionar, dura aproximadamente, una persona muy despiadada puede demorar más. 40.000, 50.000, 60.000, 100.000 años. Y si ha sido una persona ya inclusive, pero de estas terriblemente perversa y hasta un mago negro o un tántrico negro que ha ocupado su energía sexual inclusive desde el punto de vista, digamos, de perversidad y maldad, que ha desarrollado yoes muy degenerados, muy perversos, puede demorarse más aún. Imagínense estas personas que participan en grandes genocidios o en grandes matanzas, o ya que no ni al más mínimo remordimiento, indudablemente que van a ir demorando más. Entonces, dependiendo del grado de maldad, porque ese defecto asesino, en este caso, por ejemplo, que estamos citando, tiene que eliminarse, y se va a eliminar en estos procesos involutivos, en las infradimensiones, pasando por los 9 círculos dantescos, donde la persona ahí va a ir sufriendo en cada uno de ellos, y va a resaltar más según el defecto que tenga. Y siempre lo que se vive ahí abajo en las infradimensiones, como somos seres séptuples, aunque esté la persona, la conciencia ahí atrapada, los yoes estén sufriendo en las infradimensiones, tiene una manifestación física. Y esa manifestación física entonces va a ser primero en el reino animal, animaloide, después va a ser en el reino vegetal, vegetaloide, y luego va a ser en el reino mineral, mineraloide. ¿Ya? Entonces se sube por los 4 reinos. Si no se trabaja sobre sí mismo, se desciende por los 3 reinos restantes, animal, vegetal y mineral, hasta que llega a la fosilización y a la destrucción absoluta de los yoes que se crearon en el proceso evolutivo. Ahí, en el reino mineral, hay un pequeño templo, ¿verdad? Como una capilla, un templo, donde los devas estudian a estos seres involucionantes que ya haya muerto absolutamente el defecto a través de la multiplicación de leyes. Recordemos que aquí en el mundo físico estamos en 48 leyes, en el primer círculo dantesco son 96 leyes, pero estas leyes se van multiplicando espantosamente hasta llegar a las 24.576 leyes. O sea, casi 25.000 leyes, es una cosa terrible. Entonces, por eso que se llega a la fosilización, ya a la petrificación, todo. Hay árboles petrificados, piedras petrificadas en el fondo, que son vestigios de los procesos involutivos, digamos, de presión, fuerza y calor que hay en esas infradimensiones.
Entonces, los devas que están ahí, seres conscientes que viven en esas regiones, no están sometidos ellos a esas leyes porque son seres libres, pero son seres que trabajan para ayudar a otras chispas a que también se liberen, pero la liberación es optativa, no todos la eligen. La examinan y una vez que los ven en estos templos, una vez que ya ven que tal ser está absolutamente despojado de todo grado de maldad, que ha muerto todos sus yoes, entonces le abren las puertas para que pase al proceso, salgan de la oscuridad y vean nuevamente la luz en los procesos evolutivos, repitiéndose nuevamente el ciclo de mineral, vegetal, animal y humano. 108 existencias más, no se liberó, desciende involutivamente animal, vegetal, mineral. Y así, 3000 veces. 108 por 3000, 324.000 existencias. Esa es la rueda del samsara. Ahí estamos todos metidos. ¿En dónde vamos? ¿En qué giro vamos? ¿En qué existencia vamos? Por eso la importancia de investigar en los mundos internos, en el desdoblamiento astral consciente, en la meditación, pedirle al Padre que nos oriente a través de los sueños lúcidos, experiencias astrales, etcétera. Ahí nosotros podemos hacer nuestras investigaciones, que son cruciales, pues. Porque aquí no se trata de creer o no creer, de que sí, que no, que yo supongo, que tal vez. No, se trata de investigar. Entonces podemos investigar todo esto nosotros. Bueno, aquí hay otra forma de mostrarlo también, entonces los procesos evolutivos, ¿verdad? Y los procesos involutivos. El mineral, gnomos y pigmeo, el vegetal, ¿ya? Los bicerebrados se llaman elementales, y el animal también son bicerebrados, pero está el ánima y el reino humano. Es otra forma de graficar. Y ahí está el ser humano, pues, naciendo desde su naturaleza espiritual, tomando cuerpo humano y luego el mono, hasta que al final se transforma en un humanoide o en un animal. Ese es el verdadero proceso. No es que el hombre venga del mono. La teoría de la evolución de Darwin es una teoría absolutamente falsa. ¿Ya? El mono pertenece al reino animal y el hombre pertenece al reino humano. Son reinos absolutamente diferentes, ¿ya? Que se mezclan y pueden llegar como a tocarse, claro, porque cuando el ser humano comienza a involucionar, comienza a tomar cuerpo en cuerpos humanos que casi son animales. Hay personas físicas, digamos, humanoides, que son casi animales, son brutales, ¿no? Cero remordimiento, no hay ni un gramo, nada de conciencia. La conciencia está absolutamente atrapada con el yo, y ese 3%, aunque es libre, ha perdido absoluta fuerza de expresión, porque los yoes han tomado absoluta vocería de todo el cuerpo físico de esta persona. Pero el proceso es real, es así. En el fondo, el mono es un ser humano involucionado, es un ser humano degenerado. El hombre cromañón y todo eso, el hombre Netherland y que todo eso, que hay ciertas estudios que dicen que nosotros venimos de ahí. No, esos son vestigios de antiguos seres humanos que degeneraron en razas anteriores, como la raza Lemur y la raza Atlante, porque nosotros somos la raza aria, y esta raza aria está a punto de terminar. Nosotros estamos viviendo ya el ciclo involutivo en el cual está entrando la humanidad actual. Por eso que urge el trabajo interior, por eso que urge comprender todo esto, para que uno trabaje sobre sí mismo y se dé cuenta que el tiempo no salva a nadie, que esto no es cosa de tiempo, esto es cosa de trabajo íntimo y particular. Entonces, la forma es salir en el reino humano, porque nadie puede salir en el reino vegetal o en el reino animal, sino que es el reino humano, es el reino en el cual uno puede saltarse al próximo estado, que es el estado angélico. Entonces, el reino humano no es un reino terminal, sino es un reino intermedio entre el reino animal y el reino angelical. Por eso que ver la vida como un fin en sí misma, humana, digamos, no, que yo ya cumplí, tengo a todos mis hijos universitarios, ya no le debo nada a nadie, tengo casa propia, todo, cumplí. No, si uno vino aquí a romper todo esto, ¿verdad? A entender todos los ciclos, ¿ya? Y pasar al siguiente estado, que es
el estado de la revolución de la conciencia, el estado de transformarse en un ángel. Por eso que la Sagrada Escritura dice: ante vos pondré dos caminos, ángeles o demonios, vosotros elegís. Entonces es así, del reino humano, la semilla final del reino humano es ángel o demonio. O sea, o sube o baja. Y se sube a través del proceso de la revolución de la conciencia. Porque no es el tiempo el que a nosotros nos va a sacar de todo esto, sino es el trabajo interior, el trabajo conscientivo que cada uno tiene que hacer. Y ese trabajo conscientivo está dado principalmente y primariamente por la muerte del yo. Descubrir en el fondo todos esos vicios, defectos y errores que creamos nosotros. Esos vicios, defectos y errores que nosotros fuimos desarrollando. En el fondo, cada error petrifica o manifiesta en la mente una determinada secuencia mecánica. Entonces, cada uno de nosotros tiene ciertos procesos mecánicos en los cuales nosotros nos desenvolvemos, que son los yoes. Los defectos psicológicos se manifiestan en los tres cerebros, piensan, sienten y actúan. Entonces, la forma de eliminar un yo es a través de la autoobservación, la atención activa en cómo yo toma la máquina humana y cómo yo piensa, cómo yo siente y cómo yo actúa, cuál es la intención que hay detrás. Entonces, ante todos esos pensamientos, sentimientos negativos, digamos, aplicar la muerte del yo. Madre mía, mátame este defecto. O la muerte reflexiva. Luego en el hogar, digamos, cuando uno tuvo un evento desagradable en el día, y en el hogar hacer como una retrospección, un estudio del evento y darse cuenta, digamos, cómo lo manejó a uno la máquina. Y ahí le pidiendo a la madre mía, a la madre interna: madre mía, mátame este defecto. Pero después de que hemos hecho una meditación, una comprensión de que hemos sacado la sapiencia de cuál es nuestra debilidad. Entonces, la muerte del defecto psicológico, la decapitación budista, la desintegración de la medusa interior, nos va a permitir a nosotros la liberación de la conciencia que estaba atrapada ahí. La conciencia en sí no sufre del proceso involutivo. La involución no está hecha para la conciencia. Está hecha para el ego. El ego es el que evoluciona y el ego es el que involuciona. Pero la conciencia está atrapada, y mientras esté atrapada dentro del yo, le va a tocar vivir todos esos procesos evolutivos e involutivos. Entonces, eso es lo fundamental. Perdón. Aquí. Ya. No hay preguntas por el momento. Y por acá, bueno, después vamos a ver las preguntas. Ahí le vamos a activar el micrófono para las personas que puedan hacer preguntas, para no perder el hilo de la secuencia del curso. Es que lo estamos haciendo así. El segundo factor fundamental es el nacimiento alquímico, el nacimiento segundo. Es la transmutación de la energía sexual. Porque el yo, o todo este proceso, la rueda, comienza a girar cuando la persona comienza a fornicar. Cuando comienza a expulsar su energía sexual, cuando se comienza a tirar el fuego sexual, la energía sexual, el líquido sexual, entonces ahí es cuando la persona comienza a formar los yoes. Porque cada vez que uno expulsa su energía sexual, cada vez que uno tiene un orgasmo, una eyaculación, en el fondo ese fuego que sale dentro de sí, inmediatamente viene una reabsorción de átomos lunares oscuros. El deseo se fortalece, ¿verdad? Y el amor comienza a irse. Entonces, revertir eso significa utilizar ahora inteligentemente la energía creadora sexual en pareja, en matrimonio estable, pareja estable, en fidelidad, castidad y amor. Entonces, en el fondo es devolver nuevamente el trabajo que hicimos de botar la energía sexual y ahora hacerla correctamente en una forma centrípeta, no centrífuga como era antes, porque la sexualidad con fornicación es una sexualidad animal. El reino animal tiene unión sexual con pérdida de la energía sexual. Los animales eyaculan, pero el reino humano no. El ser humano no necesita perder su energía sexual
porque cuando pierde su energía sexual está perdiendo los átomos crísticos y está perdiendo los átomos de la conciencia. Entonces, comenzar a comprender todo eso, comprender en el fondo que uno de nuestros mayores errores están precisamente en el mal uso de la energía de creador sexual, y la lujuria es uno de los pilares que nos roba el fuego sexual. Y que la idea no es abstenerse sexualmente, la idea no es el celibato, no, sino la idea es utilizar correctamente la energía sexual, prender el fuego correctamente con nuestra pareja, hacer del acto sexual la forma más elevada de la oración, como decía San Agustín. ¿Ya? Entonces, ese proceso de nacimiento segundo va a permitir la cristalización de los cuerpos internos, ya que nosotros lo hemos perdido producto de la fornicación, porque nosotros hemos perdido el cuerpo astral, hemos perdido el cuerpo mental y el cuerpo causal. ¿Ya? Por eso que nosotros en realidad no somos hombres actualmente, ¿ya? Sino somos animales intelectuales, que muchas personas como que les duele esto, pero es una realidad. Porque hemos perdido nuestra conexión, digamos, con las partes más elevadas del ser. Entonces, este nacimiento segundo, el sabio uso de la energía sexual, la transmutación de la energía sexual, ¿ya? El aprender a unirse sexualmente a nuestra pareja sin perder nuestra energía de creador sexual, nos va a permitir a través de ese proceso del tantrismo, ¿ah? De la yoga trántrica, del proceso del ascenso del kundalini, nos va a permitir a nosotros crear estos cuerpos. Y el tercer factor fundamental de la revolución de la conciencia es el sacrificio por la humanidad. ¿Ya? Ayudar a la otra persona. No romper la cadena, porque toda persona que quiera en realidad su ascenso espiritual tiene que ayudar a otras personas a que asciendan. El egoísta, el ingrato, la persona que a lo mejor se va a meditar a una cueva y está todo el tiempo encerrado y no crece realmente lo que tiene que crecer, porque esta es una obra de amor. Y así como yo estoy dormido y no me doy cuenta de mi proceso de conciencia atrapada, no me doy cuenta que estoy prácticamente ya involucionando y no me doy cuenta que mis hermanos están en las mismas condiciones. Entonces, ¿qué saco yo con querer salir de todo esto si no le ayuda a los otros hermanos a que también lo hagan? ¿Ya? Entonces, es muy importante el sacrificio por la humanidad, enseñar, guiar, orientar, dar un consejo correctamente, con sabiduría, para que también, así como yo anhelo despertar y salir adelante, también jalar a mis hermanos que también lo quieran. Respetando, obviamente, sin obligar ni condicionar a nadie. Esto es algo netamente de la conciencia. Esto tiene que nacer profundamente de la conciencia de la persona. No es que yo vaya a través de procesos, digamos, de obligar ahí a la fuerza, no, pero orientar. Entonces, la revolución de la conciencia tiene estos tres pilares fundamentales, ¿ya? La muerte, el nacimiento y el sacrificio por la humanidad. Como dijo el Maestro Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esos son, en el fondo, los tres factores de la revolución de la conciencia que van a formar la esfinge dentro de nosotros, ¿ya? Que nos van a permitir a nosotros el dominio del elemento tierra, del elemento agua, del elemento fuego y del elemento éter. Y ahí, en el fondo, nos vamos a transformar en seres ya más conscientes, y nos va a permitir salir de la rueda del samsara y de los procesos evolutivos e involutivos, que en el fondo son procesos viciosos, ¿ya? Son procesos que nos tocó vivir, pero llega un momento en que suficiente, ya la clase está aprendida, ahora salgamos y veamos todo lo que el camino nos enseñó. Eso. Fin. Bueno, vamos a ver ahora preguntas que haya con relación al tema. No sé si... Buenas noches, Fernando, para todos. Yo quisiera saber, las personas que hemos pasado por procesos de esos desequilibrios, por lo menos yo
tenía muchas dudas en cuanto a lo de la energía sexual, hasta ahorita que vengo a saber cómo funciona y cómo es el correcto uso. Y bueno, me acabas de dar muchas respuestas en cuanto a esa pérdida de conciencia por estos procesos de lujuria. ¿Cómo se puede limpiar esto? ¿Cómo podemos limpiar esa energía? Gracias, Deyanira, por tu pregunta, muy ad hoc con el tema que estamos tocando. Indudablemente que la lujuria es el cabeza de legión. Pues hay dos defectos que son los defectos que más nos roban a nosotros el fuego. Uno es la ira y la otra es la lujuria. Por eso que se dice que el abismo tiene tres puertas: la codicia, la lujuria y la ira. ¿Ya? Entonces, esta lujuria es un defecto psicológico que nosotros vamos a tener que trabajar desde el principio hasta el final. Hasta el final se puede manifestar este yo de la lujuria. Todos nosotros estamos en la misma condición. Todos nosotros hemos pasado por la fornicación, por la degeneración, por proceso de masturbación, por proceso de pornografía. Todos somos cortados por la misma tijera. Aquí no hay nadie que se diga santo. El que se diga santo en realidad se engaña, ¿ya? Pero era necesario. Eso es lo que uno tiene que comprender. Porque era necesario pasar por esos procesos difíciles y por esos procesos de botar la energía para comprender lo que es el desamor. Y para comprender lo que es la fuerza del ser. ¿Dónde está la potencia del ser? ¿Dónde está la energía? La persona muere no porque envejece, sino muere porque se le acaba la energía sexual. Porque esa es la energía sexual, son las baterías de todos nosotros. Y lamentablemente no se nos ha enseñado, pero porque eran procesos kármicos y procesos de aprendizaje, ¿ya? Entonces tenemos que empezar ahora a trabajar los defectos relacionados con el mal uso de la energía creadora sexual. Y entre ellos aparecen dos fundamentales. Uno de ellos es el yo fornicario, y otro es el yo del orgasmo. Porque son diferentes. Porque uno fornica por los 5 centros, pero tiene orgasmo solamente por el centro sexual. Entonces hay que estudiar a esos yoes, pues. Hay que estudiarlos para entender, digamos, cómo se alimentaron, en hacer procesos pidiéndole al padre y a la madre que lo ayuden, ¿ya? Más adelante vamos a ver la conferencia de la meditación reflexiva, ahí vamos a entender mejor, pero adelantando un poco, ¿ya? Uno puede decir que hay que hacer estudios reflexivos, digamos, de esos yoes, porque para poder eliminar un defecto psicológico, yo tengo que comprenderlo. Nadie puede sacar de sí mismo un defecto si no lo ha comprendido. Nadie puede luchar contra un enemigo que no lo comprende, que yo no sé mi enemigo cuál es, dónde está, qué hace. No, el enemigo está dentro de nosotros. El enemigo no es externo, no es el gobierno, no son los políticos, como nos tratan de como que enemistar entre nosotros mismos. No, el enemigo está dentro de nosotros. La lucha es contra uno, ¿ya? Entonces, cuando la persona comienza a comprender este yo fornicario, ¿ya? Que expulsa la energía sexual por el verbo, por ejemplo, la verborrea, que expulsa la energía sexual por el centro intelectual, mucho pensamiento, por el centro motor, mucho movimiento, mucho ejercicio, mucha hiperactividad, ¿ah? O por el centro sexual, y más encima con orgasmo. Entonces, cuando ya uno va comprendiendo esos defectos y hace un recuento y hace una confesión ante la Madre Divina, porque nosotros tenemos que pasar por ese proceso de confesarnos, pero esa confesión no es ante una persona externa, no es ante una persona que está en un púlpito ahí que uno le dice lo que malo que ha hecho, no, es ante la Madre Divina, ¿ya? La Madre Divina, entonces uno tiene que decirle: Madre mía, lo que dice es confesarse frente a ella y arrepentirse. El arrepentimiento es fundamental para desintegrar un defecto psicológico. Mire usted ahora hablar de que hay que tener orgullo por tener un defecto, porque se habla de que ciertas personas que tienen cierto defecto, el orgullo de ser así. No, o sea, ser orgulloso, decir que yo soy orgulloso de tener un defecto, es cimentar que ese defecto jamás lo voy a eliminar.
En cambio, cuando la persona ya comienza a comprender y comienza a darse cuenta de los errores cometidos y comienza a arrepentirse y comienza a pasar por una contrición del corazón, que se le llama, un arrepentimiento muy profundo, íntimo frente a la Madre Divina, y le pide, Madre mía, mátame este defecto, saca, la Madre comienza a desintegrar. Y durante el día todo es característica que yo vea con relación a esos defectos, en mucha autoobservación y atención plena a sí mismo, uno le va pidiendo, Madre mía, mátame este defecto. Por ejemplo, el yo mirón. De nosotros los varones lo tenemos más desarrollado, ¿verdad? Que mantiene el adulterio vivo. Entonces, cada vez que yo me sienta ahí con ese defecto, Madre mía, mátame este defecto, Madre mía, elimíname este defecto. El yo de la ira, que yo sienta enojo con una persona, Madre mía, elimíname este defecto. Entonces, a través de la muerte en marcha, que es conferencia número 27, o a través de la muerte reflexiva, ya más profunda, de la meditación reflexiva, vamos eliminando sus yoes. Uno está en la condición de eliminar el 100% de sus defectos psicológicos, por muy perversa que haya sido la persona, por muy perversa. Así que es solo cosa de darse esa fuerza, ese ánimo, de comprender las pautas, de cómo trabajar, y lo vamos a desintegrar, ¿ya? Todos tenemos ese desafío por delante, y ahí estamos. Muchas gracias, Fernando. Ok, con gusto, Bellarina. Sí, porque pues siempre me causaba bastante curiosidad. En un libro había leído esto de botar la energía sexual, de que, bueno, estar con diferentes parejas y esto, era eso, botar la energía, pero no sabía el proceso tan bonito que Díaz nos contó este otro chico, cómo era en realidad esa unión para canalizar esa fuerza creadora. Y la verdad, sí, como que le da a uno esa claridad, le da a uno ese entendimiento, y de verdad que es muy edificante todo lo que ustedes nos comparten, ese conocimiento, porque lo lleva a uno a ese deseo ardiente y ferviente de que sí se puede cambiar, de que sí podemos lograr ese cambio en nosotros, y como tú dices, estar ahí cada día pidiendo a la Madre que nos quite todos estos defectos. Muchísimas gracias, Fernando. Ok, con gusto. Gracias por también los comentarios que hace, porque son muy enriquecedores para todas las personas que nos escuchan. En realidad, la práctica de la transmutación sexual a una sexualidad normal que uno ve ahí con fornicación es algo absolutamente diferente. Y eso solamente lo puede saber la persona que lo practica. Hoy en día vemos cuántas parejas en realidad no duran nada, o se casan, al poco tiempo se separan o pelean y hay disputas, enojos. Todo eso se debe a la fornicación. Cuando ya la persona deja de fornicar, deja de perder su energía y tiene el don maravilloso, el dharma maravilloso de encontrar un compañero, una compañera que la acompañe en esto, es otro cuento. Así que así por ahí va la cosa. Y muy importante el trabajo que tenemos por delante, eliminando estos yoes lujuriosos para poder ir transformándonos internamente nosotros, porque la transformación es total, psíquica, mental, espiritual, física, de todos los niveles, cuando se aprende a usar sabiamente la energía creadora sexual. Así que muchas gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta. Saludos desde El Salvador, Pedro Ernesto Rojas. Gracias. ¿Quién más? Gustavo dice que se escucha bien. ¿No hay más preguntas? Buenas noches. Yo sí tenía una
pregunta, le escribí en el chat. Bueno, mi pregunta era de lo que comentaba, si por ejemplo estoy en la vida número 108, pero hago el trabajo de la revolución de la conciencia, ¿retorno o ya no me dan otra existencia? Itzia, todo depende. Aquí, obviamente, las leyes mecánicas se cumplen, pero son mecánicas. Y la conciencia puede salir de todo eso. ¿Ah? Muchos de nosotros podemos estar en la existencia número 108. Pero, indudablemente, que la jerarquía nos están observando. A nosotros nos están midiendo, nos están observando de instante en instante, de momento en momento. ¿Ya? Entonces, lo que ellos quieren es que haya una superación. Indudablemente, si una persona muere en su 108ª existencia, y recuerda que cuando vimos la conferencia número 2, que es lo que muere, que es la muerte, lo que muere y lo que no muere, que se hace un pesaje, ¿no? Y se compara, digamos, la existencia anterior con esta. Entonces, si a nosotros nos ven que en la existencia anterior, digamos, nunca habíamos despertado el fuego y al contrario habíamos hecho descender nuestra energía creadora sexual formando el órgano kundartiguador, que es lo contrario del kundalini. Entonces, y nos pesan los yoes y nos sienten los yoes aún más pesados, las posibilidades de darnos una 109ª existencia es casi imposible. O sea, la mayoría de las personas en realidad descienden a la infradimensión, comienzan la involución, ¿ya? Sí, gracias. Sí, Gustavo, aquí me está indicando que la están haciendo en el chat. Gracias. Sí, gracias, Gustavo. Pero sin embargo, si una persona X lo pesan y ven que, oiga, mira, esta persona despertó el kundalini, al menos, ¿verdad? Y tiene un poquito de su kundalini despierto. Y mire, los yoes que tenía la existencia anterior eran súper pesados, pero ahora pesan menos. Le pueden dar una 109ª existencia, ¿ya? Entonces todo depende del trabajo que tenga la persona. Por eso insisto, o sea, si la persona indudablemente no hace nada y está peor, 108 y ninguna posibilidad a la involución, ¿ya? Pero si la persona 108, pero se esforzó, trabajó, transmutación de la energía sexual, el arrepentimiento de dejar de fornicar ya de una vez, nos pueden abrir posibilidades maravillosas y nos pueden abrir una o más existencias, le pueden dar 109 y 110 y ahí ya, porque en el fondo hay que entender que las jerarquías no quieren que las chispas se pierdan. O ustedes creen que ellos, que felices que caigan al abismo. No, ellos también sienten la congoja de perder a tanta semilla humana que se pierda y tiene que descender a las infradimensiones para ascender en 10.000, 50.000 años más nuevamente a un proceso evolutivo. No, ellos quieren recuperar, pero son justos, pues. No son complacientes con el delito. Entonces, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, lo nuestro es simplemente entregar lo mejor de sí, lo máximo de sí, comprender, reflexionar, ¿verdad? Eliminar yoes, transmutar energía, dejar de fornicar, luchar contra los yoes lujuriosos, ayudar a las demás personas dentro de nuestras posibilidades, desinteresadamente, y ahí se nos van a abrir muchas puertas. Así que las puertas siempre están abiertas. Para el indigno, la última puerta que se cierra es la del arrepentimiento. Entonces, por ese proceso hay que pasar. Eso, Itzia. Muchas gracias. No, gracias a ti. Buenas noches, aquí. Pobre animal. Buenas noches, profesor. Buenas noches, amigo. Sí, el animal intelectual. No sé. Buenas noches, Luisa. Itzia ahí a la... Si hago el trabajo de la revolución de la conciencia, vuelvo a retornar aunque esté en la... Ya, esa era tu pregunta, Itzia, gracias. Hola, más o menos ¿cuánto faltará para que se termine esta raza? Nos pregunta Perseo. Uy, mira, está Perseo aquí con nosotros. Y gracias, Perseo, por tu pregunta. Bueno, el tiempo, la hora, solamente la sabe el Padre que está en secreto. Entonces, no podemos nosotros decir tantos años, pero sabemos que no es mucho. Sabemos que en el fondo, que ya el mismo maestro Samael hablaba del año 2045 como fecha tope. Entonces, pero mira, queda lo suficiente para hacer algo si es que uno
se pone las pilas. Eso es lo importante. Que nos queden 18, 20 años en los cuales uno pueda hacer su trabajo interior, avanzar algo, como lo dije anteriormente, demostrar ante los ojos de la divinidad y de los seres humanos que en realidad uno algo está haciendo dentro de sí. ¿Ya? Uno tiene que ponerse las pilas nomás y no meterle mente al tiempo, porque al que esté trabajando lo van a ayudar de una u otra forma. En el mundo astral le van a ir indicando, no, salga de aquí, vaya para allá, muévase, porque va a llegar un momento en que vamos a tener que movernos así, por la peligrosidad de lo que viene. Pero confiar ahí en el ser no abandona al hijo que trabaja, jamás lo va a abandonar. La Madre Divina siempre está con uno, siempre va a estar con uno. Pero hay que estar haciendo cosas, pues. Si nos seguimos en la horizontal, preocupados del dinero, placer, plata, prestigio, ¿qué ayuda vamos a recibir? Ninguna. Entonces, si uno sí en realidad se esfuerza, va a ser asistido. Perseo, si uno no vota nunca la energía sexual, ¿vivirás 1000 años? Nadie puede garantizar. Porque hay muchas cosas, están también los procesos personales kármicos. Y en el fondo hay que pagar determinados errores que hay que pagarlos con dolor, porque todos los pecados contra el Espíritu Santo se tienen que pagar con dolor. Porque todos los pecados serán perdonados, menos uno, el pecado contra el Espíritu Santo, y ese pecado contra el Espíritu Santo son los pecados sexuales. Entonces hay procesos en el cual tal vez no vamos a lograr trascender, pero no sabemos nosotros. O sea, si no, es que yo no voy a trascender, entonces no hago nada. No. O sea, uno simplemente trabaja. Ahora, ¿y cuántos años va a vivir? No importa. No importa. Lo importante es que uno vaya creciendo. Lo importante es que uno vaya muriendo. ¿Ya? Lo importante es que uno vaya viendo los mundos internos, que le vayan mostrando el avance y uno vaya viendo los yoes muertos, porque los yoes muertos tiene que verlo uno en los sueños, te lo tienen que mostrar. Cuando uno sueña con personas muertas, le están mostrando sus propios yoes. Cuando uno sueña con familiares muertos, le están mostrando sus propios yoes que están muertos. Y le pueden ir mostrando cómo va en su energía y todo eso. Entonces, lo importante es avanzar. Sea que le den 5 años más, 10 años más, 20 años, 1000 años, da lo mismo. Aquí en lo esotérico el tiempo no corre. La conciencia es de los mundos electrónicos y el tiempo es de la cuarta dimensión. Entonces ella está muy lejos. Nunca mezclar las cosas. ¿Cómo saber cuántas vidas llevamos? Bueno, hay una forma de saberlo. Uno puede preguntarle a su ser: Padre mío, Dios mío, muéstrame cuántas existencias tengo. ¿Ya? Porque hablamos de existencia, porque la vida es una sola, que está hecha de muchas existencias. Entonces uno lo pueden llevar a sus templos internos, porque uno tiene las 7 iglesias internas, y uno puede llevarlo a su propia iglesia de Esmirna, o Notre Dame. Y ahí le pueden mostrar, dentro de esa iglesia, le pueden mostrar el pebetero, digamos, con cierta cantidad de velas, que hay 108, 12 filas de 9. Y según las velas que estén prendidas, consumidas, ya son existencias. Entonces ahí uno le puede mostrar, por ejemplo, eso, y si ve 3 velas, 4, le quedan 4 existencias. Si ve 3, le quedan 3. Si ve una vela, si ve que es la última vela que está prendida, está viendo sus últimas existencias. Entonces hay formas de saberlo, ¿sí? Tiene que preguntarle uno con mucho amor, con mucha fe, con mucha confianza a su ser, y el ser le puede mostrar en el mundo de los sueños. Quinta dimensión. ¿Qué días das conferencias y haces reflexiones por Facebook? Bueno, sí, hago reflexiones por Facebook y doy conferencias aquí los días martes. También tengo otra página aparte. Preguntas. ¿Hay más preguntas? Aprovechemos. ¿No hay más dudas? Bueno, si no hay más dudas, entonces lo dejamos hasta aquí. Le agradecemos la participación.
Saludos desde Colombia acá. No, Florecita Portillo nos saluda también. Ujú. Si no hay más preguntas, entonces daríamos por finalizado entonces la conferencia de hoy. Les agradecemos que no hayan... A ver, muchas gracias. Yo recién me incorporo. Luisa Macedo, bueno. Sí, ahí parece que había una pregunta. Muchas gracias. ¿La madre no abandona a un fornicario? No, tampoco. La madre jamás va a abandonar a nadie. O no sé, esta pregunta me la hace Perseo. Una madre física jamás abandona a su hijo, por perverso que él sea. Entonces imagínate una madre espiritual. La madre espiritual nunca nos va a abandonar. No, porque en el fondo uno es fornicario y pierde su energía sexual, pero la va a perder y va a fornicar un tiempo nomás, aunque sean cientos de millones de años, pero va a ser un tiempo. Lo que dure las 324.000 existencias. Un tiempo, terminado el ciclo, viene la purificación y de vuelta al absoluto en felicidad, y eso hasta la misma memoria de la fornicación se borró. Fue toda una experiencia nada más. ¿Ya? Si todo esto es como un gran gimnasio, como una gran escuela, es como un tremendo aprendizaje, pero en vida, pues, en piel. Porque como dice el dicho, otra cosa es con guitarra. ¿Ya? Entonces ese es el objetivo final de la existencia, es la enseñanza y el crecimiento espiritual de la persona. Ese es el objetivo final de todo esto. ¿Ya? Por eso que centrarse, hacer de la vida, dejar a la vida como un fin en sí misma, es un tremendo error. Aquí uno vino a trascender la vida, no vino a hipnotizarse con ella, a no sentir que cumplió, que está todo bien. No, observemos nuestro comportamiento, nos vamos a dar cuenta de lo que va a ir pasando ahora en estos años que vienen, que van a ser muy complicados, pero mientras más complicada es la situación, la jerarquía está más cerca para darnos la mano. Eso es muy importante de entender. ¿Ya? Entonces la madre nunca va a abandonar a su hijo, por muy perverso fornicario que sea. Lo va a acompañar en todo el proceso evolutivo como Anubis, y lo va a acompañar en todo el proceso involutivo como Tifón. Siempre está ahí, siempre con nosotros, en las buenas y en las malas. Pero recuerden que, como dice el dicho, en el abismo, la luz para asistirnos se disfraza de tinieblas. Por eso que es Tifón. Pero es la misma madre que está ahí acompañándonos siempre. Siempre nos va a acompañar. Nunca nos va a abandonar. Jamás. Nosotros es la que la abandonamos a ella. ¿Ya? Nos dejamos llevar por estos procesos de fornicación y abusando del templo del Espíritu Santo, de la madre interna. Eso. Muchas gracias por tanto valor aportado. Excelente noche. Deyanira, gracias. ¿Solo la muerte psicológica nos ayudará a pasar este gimnasio? No, pues, como lo dijimos, son 3 factores: la muerte, el nacimiento y el sacrificio. Pero indudablemente que necio, como decía Pablo de Tarso, necio, si la semilla no muere, la planta no nace. O sea, para poder nacer hay que morir. Entonces, la semilla tiene que morir para que nazca la planta, y la semilla en el fondo son los yoes. Los yoes las tenemos ahí, y dentro de ellos está la materia prima para fabricar el alma, fabricar el espíritu, para crear los cuerpos, para todo. Entonces el yo tiene que morir. El yo fornicario, el yo lujurioso, el yo rabioso, el yo enojón, el yo disgustado, el yo criticón. Todos los yoes. Y uno los va descubriendo y le va pidiendo a la madre que los elimine. Y ella los va eliminando porque ella misma participó en su creación, ella misma participa en su destrucción. La madre está siempre presente. Y la madre es la reina en el tablero de ajedrez. Pues imagínense, en el tablero de ajedrez, la ficha más importante es la madre. Ella llega a todos los rincones ilimitadamente. El rey es la ficha más importante, la madre es la más poderosa. Pero el rey se mueve en todas direcciones, pero solamente un espacio.
Y el rey nunca muere. Jaque mate, pero queda de pie. Todas las fichas mueren, pero el rey no muere, el espíritu. Entonces, en el ajedrez de la vida, uno tiene que comprender la importancia de qué papel está jugando su rey, su padre interno, ¿ya? Y qué papel está jugando poderosamente la madre interna en la desintegración de estos yoes. Así es. Eso. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Nos veremos entonces en nuestra próxima conferencia. El próximo jueves continuamos con este ciclo. Gracias por su participación. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias, que tengan buena noche. Buenas noches, gracias. Igual. Gracias a todos.